Tengan ustedes muy buen día, tarde, noche, dependiendo de la hora a la que estén viendo estas imágenes. Y pues un poquito a bote pronto, dado que estas circunstancias de las elecciones de los papas no son plenamente programadas, no son plenamente planeadas. Si bien nos vamos enterando sobre la marcha, ahora ya con una velocidad bastante más notoria con respecto a épocas anteriores, inclusive ya el poder anticipar, dar la noticia, ser el primero en anunciar lo que está pasando en cuanto uno se está enterando de manera inmediata, ya tiene un impacto bastante relativo cuando ya muchas personas, pero muchas más, se pueden conectar de una manera bastante rápida para enterarse prácticamente en tiempo real, al mismo tiempo que uno que hace los registros está tratando de darles las informaciones adecuadas. Y lo que sí es un poquito más complejo es hacer el análisis de lo que está ocurriendo. Y recuerden que cuando estamos hablando de la historia, lo que importa no es hablar de lo que ocurrió o de lo que aconteció. Eso lo puede ver todo el mundo y con una facilidad bastante más notoria en tiempo contemporáneo. Lo más importante es hacer la reflexión de lo que implica y lo que significa, en este caso, la elección de un nuevo pontífice y más de la nacionalidad de aquel que ha sido escogido en este caso. Por lo tanto, nos toca hablar ahora de la elección del nuevo Papa, León XIV, a partir de esta fecha que es el 8 de mayo del año 2025, que queda marcado como este momento ya de transición. Ahora sí que ha muerto el Papa, viva el Papa. Y a partir de aquí pues se va a dar ya continuidad a los planteamientos, a las necesidades y las respectivas soluciones que se vayan haciendo de lo que se vaya marcando en la agenda del nuevo pontífice, que el primer punto importante es notar que él fue nombrado cardenal por el propio Francisco y sigue una línea bastante similar dentro de su trayectoria tanto académica como en este caso pontificia. Y pues son varias de las cosas que uno tiene que notar en este plano y pues vamos ahora sí que por partes, ¿no? En este caso estamos hablando del nombramiento de un personaje cuyo nombre original es Francis Prevost Martínez, cosa que ya de entrada nos llama muchísimo la atención cuando vemos el Martínez incorporado por allí. Prevost es un apellido europeo, es un apellido de ascendencia francesa y esto ya nos comienza a hablar de una serie de raíces importantes. Lo que a mucha gente le brinca en automático es que pues, es de Estados Unidos, ¿no? Y ya sabemos además este tipo de confusiones y de diálogos a veces no tan abiertos cuando hablamos al respecto, y algunas fuentes así lo plantean. La BBC así lo publicaba en el momento de estar haciendo la cobertura, de poner el primer papa americano, y pues sabemos que no, el primer papa del continente americano fue Francisco, pero el primer papa estadounidense, y ahí es donde nos damos cuenta ya de las notorias diferencias en la interpretación del concepto americano, pues los británicos caen en esa misma circunstancia, ¿no? Obviamente ya las traducciones que te vas a encontrar en la CNN en español o en algunas otras empresas televisoras, ahí sí vas a notar que te dicen el primer papa de Estados Unidos, el primer papa estadounidense, no el primer papa americano, ¿no? Francis Prevost Martínez nació el 14 de septiembre del año de 1956 en Chicago, Illinois, y esto implica además, por el año de nacimiento, 1956, implica que pertenece a esta generación que nosotros solemos identificar como la de los baby boomers, y esto implica que a él le tocó vivir esta transición, a él ya no le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, a él le toca nacer en un contexto donde el mundo está comenzando a recuperarse, está comenzando a tomar sus nuevos derroteros hacia el futuro y le toca como jovencito vivir la década de los 60 en estos momentos importantes de efervescencia, cuando vienen los famosos movimientos internacionales de los estudiantes para el año de 1968, hay que tomar en consideración que él tenía 12 años. Entonces ya sigue siendo un niño, pero ya como que va a empezar a tomar conciencia de lo que está ocurriendo alrededor de él. Y pues tomemos en consideración que le toca vivir el pontificado, la transición de siendo un bebé
le toca la transición de Pío XII en 1958 hacia Juan XXIII, que es el que comienza a dar estos primeros pasos de apertura que fueron tan críticos en su momento. La muerte de Juan XXIII para el año de 1962-64 lleva al trono papal al que tiene que continuar la labor, pero no en el mismo ritmo y no en el mismo nivel, como que sí le dieron una frenada a los presuntos cambios que se estaban empezando a gestar en los tiempos de Juan XXIII, que fue Pablo VI. Y es durante el pontificado de Pablo VI donde él ya va a alcanzar la mayoría de edad y va a empezar a tomar pues los caminos en donde además su infancia y el entorno en el que él se va a educar, pues claramente le empiezan a marcar ya su tendencia vocacional. En este caso hay que tomar en consideración que ya cuando él va a tener plena conciencia de esto es nuevamente una transición importante. Desde la muerte de Pablo VI, el pontificado breve prácticamente no tiene ningún peso ni tiene ninguna influencia porque nada más estuvo 33 días en el trono papal de Juan Pablo I, pero lo que sí le va a tocar ya en conciencia es el pontificado ya ad extensum de Juan Pablo II, ¿no? En este caso, Prevost es de ascendencia francesa, italiana y española, encontrando en ese caso que él sí tendría una raíz latina, pero latina europea. Y ahí es donde debemos de empezar a tomar en consideración ya varias cosas, ¿no? Si tiene esta influencia, la parte, sobre todo de la vertiente italiana y española, marca una influencia muy grande del catolicismo dentro de su formación. Y en el caso de la francesa, efectivamente, la parte francesa que le corresponde, la línea católica, pero con ciertos toques de entendimiento y tal vez de algún tipo de acercamiento con el mundo protestante que no era el dominante, pero ya existía. La línea católica va a ser mucho más clara en la parte de la influencia de Italia y España dentro de su familia. Su madre, una mujer llamada Mildred Martínez, tuvo la fama a nivel local de ser conocida por ser una excelente cocinera, dice la historia. Y esto implicaba que pues, la señora cocinaba tan rico que mucha gente buscaba que los invitaran y la señora pues, se terminó dando cuenta del don que tenía y ella permitía, y vieron parte de la posibilidad de posicionarse y sobrevivir bien, atrayendo a muchos sacerdotes a la casa familiar. Entonces no es extraño que él desde niño se acostumbra a que hay muchos padrecitos en la casa, porque guisa bien rico la mamá, ¿no? Mientras su padre, que es Louis Marius Prevost, él se desempeñaba como catequista. Entonces ahí ya nos encontramos este ambiente en donde tienes padrecitos todo el tiempo metidos en la casa y el papá que se dedica justamente a la labor del catequismo como tal. Y esto pues ya nos damos cuenta que es un paso importante para influir en su vocación, junto con la labor que, como muchos de los niños de aquellas épocas, le tocó ser monaguillo, ¿no? Sabemos que él se graduó con una licenciatura, y esto también es muy importante, una licenciatura en ciencias matemáticas, pero de una universidad muy concretamente católica, que va a ser la Universidad de Villanova, que es de los sacerdotes, de los frailes, perdón, de la Orden de San Agustín. Esto va a ser allá en Pensilvania, en Estados Unidos, a partir del año de 1977 es cuando tiene ya esta graduación. Y ese mismo año, él toma la decisión de unirse a la Orden de los Agustinos, profesando sus votos solemnes a partir del año de 1981, ¿no? Y es evidente la influencia que va a recibir como agustino, como gente que va a profesar lo que es esta labor de trabajar con los necesitados, perteneciendo a un orden mendicante originalmente, como en su momento también lo fue Francisco, quien perteneció a la orden de los jesuitas. Ya nos habíamos acostumbrado de Benedicto hacia muchos atrás, en donde particularmente los nuevos papas pertenecían literalmente al clero secular y no al clero regular. Esto se rompe con la llegada de Francisco, perteneciendo a la Compañía de Jesús, y se reafirma ahora con un agustino que queda a la cabeza de la iglesia, ¿no? Entonces él profesa además en estos primeros años, donde claramente se está viendo el interés por parte del Papa Juan Pablo II de poner una especial atención a la iglesia latinoamericana. Él va a terminar obteniendo una maestría en divinidad
de la Catholic Theological Union de Chicago, el año de 1982. Entonces tenemos la vertiente de este equilibrio de la parte del científico matemático con esta maestría en divinidad por parte de esta Unión Teológica Católica. Recibe también un doctorado en Derecho Canónico, entonces ya tenemos una formación espiritual muy fuertemente afianzada en lo académico, con la formación de la visión matemática, con el doctorado en Derecho Canónico por parte de la Universidad Santo Tomás de Aquino Angelicum, allá en Roma para el año de 1987. Estos años de formación, pues es importante ver lo que está ocurriendo en el mundo, la década de los 80, es el proceso en el que la Unión Soviética está perdiendo poder, está perdiendo fuerza, la sucesión de los respectivos gobernantes soviéticos, los premieres, después de la muerte en 1982 de Leonid Brezhnev, y que termina llevando a Andropov, que termina llevando a Chernenko y que termina finalmente para el año de 1985 llevando al premierato, en este caso de la Unión Soviética, a el famoso Mikhail Gorbachev, ¿no? Y que nos marca que pues ya la Unión Soviética o se abre o desaparece. Y se abrió y terminó por desaparecer. El fortalecimiento de la política estadounidense con un presidente absolutamente mediático, como va a ser el caso de Ronald Reagan, y los dos periodos que él va a establecer en ese momento, con el predominio, apoyado además en las políticas del Reino Unido y la Gran Bretaña, con Margaret Thatcher, de esta nueva línea político-económica, de una mayor apertura comercial que nosotros identificamos como el neoliberalismo. Y esto, si lo contrastamos con México, hay que recordar que mientras se está formando académica y profesionalmente el padre Prevost, en México viene la crisis económica de 1982, viene el reviente de esta crisis económica aún más grave en el periodo de gobierno, en el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado, y la necesidad de abrirse al mundo con la llegada en un entorno de un PRI bastante más que debilitado, y que está empezando a perder la fuerza que tenía previamente cuando viene la elección de Carlos Salinas de Gortari y todo lo que sabemos que pasó. En ese entorno, década de los 80, es donde vemos esta formación que se está dando en lo académico del padre Prevost. De ahí viene un salto importante porque la labor de su formación académica es muy claramente de la información que recibe allá en los Estados Unidos, pero viene el siguiente paso. Y hay que tomar en consideración que si nosotros hacemos un recuento de su vida completa, nos vamos a encontrar que únicamente pasó 1/3 de su vida en los Estados Unidos, pasando la mayor parte del tiempo en América Hispánica y Europa. Acuérdense que yo sí tengo un problema con el concepto de América Latina, que mucha gente utiliza para no utilizar el Hispanoamérica o el Iberoamérica, porque te dicen que es imperialista. El concepto de América Latina se lo inventaron los franceses para imponer su doctrina también imperialista, y nosotros pensamos que no lo es. No. De hecho, una línea más cercana a la que él se va a enfocar es a la línea hispanoamericana, específicamente trabajando en Sudamérica, particularmente practicando su labor ya de aplicación de ese conocimiento en la zona del Perú. Él va a ser misionero, de hecho, en Perú de 1985 al año 2015. Entonces hay que entender que 85, 95, 5, 15, se va a terminar echando sus buenos 30 añitos de labor misionera, sirviendo inicialmente como vicario parroquial en Chulucanas y siendo director del seminario agustino en Trujillo. Posteriormente le van a asignar como prior general de la Orden de San Agustín, en donde va a encontrarse laborando del año 2001 al 2013. Y otro punto importantísimo, desde esa posición él termina viajando a más de 50 países, desarrollando por tanto su perspectiva global y sus habilidades administrativas. De hecho, todos los obispos tienen a su vez un lema. Su lema episcopal era In illo uno unum, que significa en aquel uno, uno, o, para mejor entenderlo, en él, el único, somos uno, que es retomado de un sermón de San Agustín, el En Arrachones in Salmos 127, donde reflexiona sobre la unidad de los cristianos en Cristo. Esencialmente, lo que nos estará diciendo es
todos somos únicos, todos somos uno en Cristo. A lo que apela es a la unidad de la iglesia. Va a obtener, por tanto tiempo de estar trabajando allá en aquella región, aprende la lengua, aprende los usos, aprende las costumbres, y esto le va a llevar a un paso también muy importante, porque decide obtener la nacionalidad peruana el 24 de agosto del 2023, si mal no recuerdo, y se afirma que esta doble nacionalidad lo posicionó como un constructor de puentes entre América del Sur y América del Norte, posicionándolo, aunque ya sabemos que esto es un poquito relativo, como el primer papa verdaderamente americano en el sentido continental. No significa que no haya hecho su labor en su momento el Papa Francisco, pero Francisco, pues ustedes saben, además le va a tocar en parte la presidencia de Donald Trump, en donde pues bueno, hasta las imágenes fotográficas son bastante claras en ese sentido de que no estaba precisamente en la mejor de las condiciones de diálogo con un Donald Trump que, pues ya saben, el tipo de personalidad que se carga las fotos. Algunas de ellas las están viendo en las imágenes que me acompañan aquí a la izquierda, pero en un momento más en la edición les pongo directamente cómo pues el rostro del Papa Francisco evidencia, y es muy notorio en todas las fotos oficiales con los grandes presidentes, reyes, etcétera, que en donde más incómodo se encontró en algún momento Francisco fue cuando tuvo que posar con la familia de Donald Trump. Entonces esto es algo que sí nos termina quedando bastante más que claro, ¿no? También, la nacionalidad, ya recordé, la termina obteniendo para el año 2015. Es en este caso no solo una persona que ha trabajado con la gente a nivel local, sino que tiene que aprender a comunicarse. Él va a ser políglota, bastante fluido, en inglés, en español, y de hecho cuando dio la bendición Urbi et Orbi hace un ratito, vimos que habló en latín, vimos que habló en italiano, vimos que habló en el propio castellano incluso, ¿no? Entonces esto como que ya te va marcando para dónde se van a terminar jalando las cosas en este sentido. Él es políglota fluido, les decía, en inglés, español, italiano, francés e incluso también portugués, y tiene comprensión lectora en latín y en alemán. Esta versatilidad lingüística se combina con la experiencia internacional y la doble ciudadanía. Y esto es lo que le va a permitir al nuevo Papa León XIV navegar dentro de la polarización que también se encuentran sus efectos dentro de la Iglesia, así como también saberse desenvolver dentro de las preocupaciones geopolíticas que tal vez de otra manera, si hubiera tenido otro carácter, si hubiera tenido otra forma, le habrían impedido a él como estadounidense que ascendiera al papado, ¿no? Fue nombrado en su momento obispo de Chiclayo, al que hizo referencia también en la bendición, de Chiclayo en Perú el año 2015, y terminó ocupando ese cargo hasta el año de 2023, porque le vienen otra serie de misiones importantes. Lo nombran prefecto del dicasterio para los obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina en 2023. Ya está en los niveles más altos de las responsabilidades dentro del continente americano, y esto lleva a que también poco tiempo después sea creado cardenal el 30 de septiembre del 2023 por el propio Papa Francisco, y va a ser nombrado cardenal obispo de Albano el 6 de febrero del 2025, y es en este momento cuando pues se van dando cuenta de los padecimientos y las enfermedades que ya están acosando al Papa Francisco, y esto pues comienza a poner sobre alerta a todos los cardenales con posibilidad de elección, que terminan siendo 133, los que son menores de 80 años o cuya salud se los permite, para que cuando son convocados, cuando son reunidos en el cónclave después de la muerte del Papa Francisco, permiten que venga esta votación, en donde literalmente pues fueron 3 votaciones las que se hicieron, 2 de ellas fallidas, pero como que ya había un acuerdo claramente establecido en donde se comprometieron los cardenales a no tardarse más de 3 días en llegar a la decisión. Esto implicaba además una serie de votaciones que terminaron siendo nada más las 3, y finalmente el electo
Es él como primer papa estadounidense y lo más importante que él es reconocido por su moderación y por su experiencia internacional. El otro punto importante al que la gente suele preguntar comúnmente es ¿por qué León XIV? ¿Por qué León XIV? Como nos vamos a acostumbrar a escuchar que se le menciona. El papa previo que recibió nombre de León es el Papa León XIII. Y es bien importante cuando nosotros nos ponemos a pensar, cuando Francisco escogió ese nombre, Bergoglio escoge que se va a llamar Francisco, tiene el impacto simbólico de que ningún papa antes que él, nunca jamás, ningún papa había escogido el nombre de San Francisco, que al primer elemento remitente que te manda esa nomenclatura es pues ni más ni menos que San Francisco de Asís, ¿no? Y ahí es en donde vemos otro elemento de combinación. Es un jesuita que decide llamarse Francisco honrando, la labor misionera, 2, la labor de restauración de la iglesia, que es la que le va a corresponder a San Francisco, 3, la humildad y la pobreza evangélica con la que va a vivir San Francisco en ese sentido, convirtiéndose en uno de los pilares más importantes de los que van a ser las 3 órdenes religiosas que van a iniciar la renovación de la iglesia para la etapa final del mundo medieval. En el caso de San Francisco, en el caso de Santo Tomás, de Santo Domingo, y simbólicamente lo que van a ser los agustinos en nombre simbólicamente de San Agustín, y que van a constituir estas 3 órdenes religiosas que van a tratar de recordar esta pobreza evangélica a la que se supone que tendrían que haber regresado prontamente, ¿no? Entonces tenemos un jesuita que decide llamarse Francisco para tratar de remarcar esa sencillez y esa humildad. Y eso ustedes lo podrán apreciar, recuerden, cuando se hizo el nombramiento, la primera vez que salió a darse a conocer al público Francisco, no va a salir con capa pluvial, no va a salir con estola, sale vestido con el hábito sencillo, simple, de papa, nada más vestido de blanco con su solideo, y párale de contar, a diferencia de todos los papas anteriores que seguían el protocolo, en donde se tenían que poner todos los ornamentos en ese punto, ¿no? Aquí es importante que pues, ustedes podrán notar cómo el nuevo Papa León XIV, él sí decide otra vez apegarse a la tradición, pero el hecho de que él pertenezca a la Orden de San Agustín ya también te está diciendo algo importante. Antes que Francisco, el que sube fue Benedicto XVI. Y lo que hizo Benedicto fue tratar de rescatar la imagen de un Papa Benedicto XV de principios del siglo XX, que es poco conocido y poco apreciado dentro de los feligreses de tiempo contemporáneo, y es de los que comenzaron ahora sí que ya a actuar y ya a trabajar dentro del siglo XX como tal, ¿no? Una de las aportaciones importantes que, si mal no recuerdo, va a terminar abriendo el pontificado de Benedicto XV es, por ejemplo, que los niños hagan su primera comunión, ya tomando en este caso la primera comunión como un elemento importante de iniciación consciente dentro de los ritos del catolicismo cristiano ya en inicios del siglo XX como tal, ¿no? Y también el hecho de pues tratar de ver cómo él en su momento trató de conciliar a las partes para que no iniciaran los conflictos que, pues por desgracia, terminaron culminando con el inicio de la Primera Guerra Mundial, con todo el dolor que esto le implicó a Benedicto XV, quien pues hizo llamados, y pues simple y sencillamente no se le hizo caso, ¿no? El predecesor de él, a su vez, fue Pío X. Hay una gran cantidad de papas que van a tomar ese nombre en los finales del siglo XIX y los principios del siglo XX. El predecesor de él fue León XIII. León XIII, a él le toca exactamente la transición del siglo XIX al siglo XX. Él debe subir por ahí del año de 1800, si mal no recuerdo, y va a morir más o menos alrededor del año de 1903, por lo tanto le va a tocar esta transición.
Y en el caso de León XIII, la parte más importante por la que se le va a terminar reconociendo es el apodo que popularmente llegó a tener él, que era el de el Papa Obrero, porque es el primer papa que va a comenzar a hablar claramente ante los representantes, ante los grandes empresarios, de que es necesario tomar en consideración la importancia que tienen los derechos de los trabajadores y no por obtener tus ganancias vas a terminar aplastando a los demás. Por eso se da esta identificación desde mi perspectiva, analizando un poquito lo que pasó en aquellos años, un poquito exagerada con respecto a que es el primer papa que se pone del lado de los obreros. En el sentido general sí, pero en el sentido concreto y específico, él condena por completo las organizaciones de los comunistas, de los socialistas, y es famoso porque él emitió una bula que va a ser trascendental para el desarrollo de lo que luego va a ser la política de los derechos de los trabajadores hacia el futuro, y que va a ser retomada inclusive por algunos otros elementos en el futuro para justificar la necesidad de no nada más les vengas a hablar de que tienen que aguantarse a los pobres, cómo les puedes hablar a los trabajadores de que sean fieles y obedientes si no tiene nada que llevarse a la boca, ¿no? Entonces esto implica esta reflexión profunda de lo que va a representar un papa que no va a dejar de ver como enemigo al comunismo, no va a dejar de ver como enemigo al socialismo. De hecho, uno de los apartados de la bula específicamente se refiere a la solución falsa del socialismo y va a condenar, ese punto también es importante, va a condenar todas estas organizaciones de sindicatos y de organizaciones de trabajadores que se andan desarrollando por allí. Pero considerando toda la historia previa al propio León XIII, es el primero que va a tratar de decir: no tiene nada de malo que el empresario se enriquezca, el problema es que se enriquezca de esa manera, abusando de esa forma de los trabajadores. Y uno de los planteamientos, para mí, ese sí es muy, muy, muy importante, no condena al capitalismo, de ninguna manera lo va a condenar, pero sí va a decir que una de las bases fundamentales para el desarrollo del capitalismo, que es la doctrina del laissez-faire, es decir, la del dejar hacer, el dejar pasar, lo que tanto le interesa a Donald Trump, ¿sí? Quitar restricciones para el desarrollo de las libres empresas y que el gobierno nada más se dedique a dar las condiciones para que el capitalismo pueda seguirse expandiendo, no importando la parte de la ética y la moral social. Y es en ese sentido que nosotros tenemos que entender que el planteamiento que se hace es decirles: está bien, pueden enriquecerse, pero repártanlo e incluyan a los trabajadores. Y este planteamiento va a ser fundacional para la labor de lo que se supone que tienen que ser los pontífices hacia el futuro. Por eso se da esa identificación del León XIII como el Papa Obrero, porque él va a decir que a final de cuentas también tienen estos derechos, tienen derecho de defenderse de los abusos de los patrones, y les advierte a los patrones: hay que ponerle coto, hay que acotar, hay que ponerle límite a la doctrina del laissez-faire. Es decir, puedes enriquecerte, pero no de una manera tan irrestricta que te termines llevando entre las patas a todos los demás, ¿no? Y esa formación de ese pensamiento de León XIII, por ejemplo, terminó influyendo a algunos otros personajes que más adelante también van a terminar siendo papas, como va a ser el caso de Juan XXIII, que va a terminar llegando entre los años de 1958 y 1964, y que sabemos que es el primero que trata de dar como esta renovación, ¿no? Ahí es donde notas la influencia de esos planteamientos de no les hables a los trabajadores de libertad si tienen el estómago vacío, ¿no? Entonces es en ese punto que nosotros podemos entender lo que representa ese acercamiento con los trabajadores, con los obreros, con los necesitados, que Francisco marca en su propio pontificado al momento de invocar a San Francisco de Asís, y que ahora el padre Prevost, ya el cardenal Prevost, y ahora el nuevo Papa León XIV marca el camino de lo que
en su momento representó León XIII, y él va a tratar de honrar, por lo menos es la tendencia que nosotros sabemos que se tiende a manejar en ese sentido, para dar la continuidad y simbólicamente representar la lucha de algún predecesor importante en ese sentido. Por eso se toma en consideración que él haya escogido el nombre de León XIV para recuperar la figura de León XIII, y que a través de este planteamiento de acercamiento a los trabajadores en una época difícil donde el capitalismo estaba más que exacerbado, y decirle a los ricos: bájenle 3 rayitas, se vale el laissez-faire, pero sin abusar de los trabajadores. Vamos a ver qué posturas se terminan tomando ahora, porque pues si hay alguien que sabemos que va a tratar de colgarse la medallita, aunque él no tiene absolutamente nada que ver, va a ser el propio Donald Trump, ¿no? Y el organizar estas faramayas en donde él va a terminar diciendo que le va a dar mucho gusto y que por fin ahora Roma abre los ojos. Ya sabemos por dónde va a ir su discurso, aunque él no tiene absolutamente nada que ver con ello. Pero la gran diferencia es que el ahora Papa León XIV es de una postura básicamente moderada dentro de la Iglesia de los Estados Unidos, y no son de los grupos que estaban mucho más cargados a la línea conservadora o ultraconservadora, que son en los que más tendería a apoyarse el propio Donald Trump, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va a marcar la línea de separación de la relación entre la Iglesia y el Estado, en ese caso como pontífice ya el propio León XIV, y ver qué tanto esta evocación a la labor que en su momento va a tener la bula que lanza León XIII en la defensa de los trabajadores, para marcar el camino del futuro, que pues ya vamos a una cuarta parte del siglo XXI, y pues también para tratar de ver cómo se actúa o cómo se intercede para solucionar los problemas del mundo que estamos viviendo en época contemporánea en las regiones de Medio Oriente, cómo va a ser, cómo se va a marcar la relación con Rusia, a ver qué es lo que dice, cómo reacciona, qué es lo que plantea Putin en ese sentido. Esperemos también, aunque ya tenemos una idea por dónde va a ir lo de Donald Trump, y ver cómo otros diferentes representantes van a manifestar su postura de la llegada del propio León XIV al trono papal. Entonces, este es día de fiesta para el catolicismo. Hay que ver cómo reaccionan también los que no son tan amigos del mismo. Hay que ver cómo reaccionan los grupos ultraconservadores, que ellos se van a rehusar a que se hagan cambios radicales en ese sentido. Hay que ver cómo reaccionan los grupos más cargados a la izquierda dentro del catolicismo, que van a buscar que se hagan los cambios que se supone que se debían de haber hecho pues desde tiempos de Juan XXIII, y que nada más ha pasado Juan XXIII, ha pasado Pablo VI, ha pasado Juan Pablo I, ha pasado Juan Pablo II, ha pasado Benedicto XVI, ha pasado Francisco, y algunos de estos cambios que se está esperando, como permitir el sacerdocio a las mujeres, el reconocimiento formal y la aceptación a los grupos LGBT, etcétera, y que consideran que los cambios que se han hecho no han sido suficientes, sobre todo en el caso de la participación de las mujeres en un nivel más importante dentro de los sectores eclesiásticos. Pero esto ya lo iremos viendo conforme va pasando el tiempo, y pues vamos a ver cómo reacciona el mundo hacia el futuro. Estos son los elementos que yo les puedo decir de los datos generales de León XIV y del por qué escoge a la figura de León XIII como una línea de lo que va a tratar de hacer hacia el futuro. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va más adelante con él. Muchísimas gracias.